la lengua es horizontal, es probablemente la cosa más democrática del mundo. El uso de la lengua está atravesado a su vez pues, por todas las jerarquías sociales, por todas las estructuras sociales. O sea, la lengua será muy horizontal, pero te Claro. clasifica. Sí, te clasifica a ojos de otros hablantes, ¿no? Pero los usos lingüísticos per se no son ni buenos ni malos. Yo no hablo de lengua correcta. De hecho, lo que hago es problematizar la idea de que hay lengua correcta y lengua incorrecta. Esto de las abreviaturas, por ejemplo, primero no es nuevo y segundo no va a destruir el español. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche no hay lugar común. Tengo a Adrián Chávez, me da muchísimo gusto. Escritor, traductor, dramaturgo y ahora un experto en mentir. Así es. Pero que no se entere nadie. Que no se entere nadie. Un gusto estar aquí. Adrián, comienzo con eso. Acabas de publicar un libro que se llama ¿Cómo mentir en Internet? Eso es oro molido, ¿no? O sea, si tú quieres conseguir votos o quieres vender un producto y aprendes a mentir en Internet de manera creíble, confiable, ¿no? Pues, te van a contratar todo el mundo. Ese es el punto del libro, que la gente aprenda a mentir para hacerse rica en Internet y para hacerse rica en sus intereses políticos. No me mientas, no me mientas. Quizá eso sea una mentira, quizá esto sea una mentira también. A ver, hablemos del libro. ¿Cómo mentir en Internet? ¿De qué va? Está publicado por Aguilar, ¿verdad? Está publicado en Aguilar y sí, digamos, lo que yo hago es divulgación lingüística y este libro está enfocado a hablar de la lengua y la desinformación. Un poco sí con este juego irónico de enseñar a mentir en Internet, pero sobre todo tratando de que las y los lectores se pongan en el lugar de las personas que crean estas mentiras, ¿no? Que engañan a las personas en Internet, ya sea desde las fake news, desde las teorías conspiranoicas, desde las pseudociencias, y que aprendan cuáles son esos mecanismos, tanto lingüísticos como generales, de cómo se desinforma en Internet. Esa frase que me encanta, dice, todos los griegos son mentirosos, lo digo yo que soy griego, ¿no? Exactamente. No hay manera de parar una noticia fabricada en la fake news desde su emisor, pero sí vacunar al receptor. Exactamente. De hecho, creo que el hecho de que uses la palabra vacunar es muy adecuado porque muchos de los estudios y de la gente que estudia estas cosas usa esas metáforas virológicas, ¿no? Y cuando hablamos de vacunar a las personas, como de inmunización cognitiva, se trata de crear estas defensas que no tienen tanto que ver con la fake news per se, sino con que la persona que la recibe desde antes esté como ya alerta, como de cuáles son las variables, las constantes de la desinformación, para que pueda como tomar un momento, esto que yo llamo la pausa, ¿no? Antes de compartir, de dar el clic, de enojarse y pues desmontar un poco la desinformación. El libro pudo haberse llamado ¿Cómo protegerme frente a las mentiras en Internet?, que sonaría un título muy aburrido. Yo Claro. no lo compraría. Sí. ¿Cómo mentir en Internet? A ese sí lo compraría. Sí, pues es un poco la idea. ¿Cómo fue del concepto del libro al título? Pues justamente al inicio la idea era esa, ¿no? El objetivo era crear un libro que ofreciera estas herramientas, sobre todo desde la lingüística, pero también un poco en general, que ofreciera estas herramientas para vacunarse contra la desinformación. Pero justamente era un libro como mucho más serio, mucho más... académico. Ajá, sí. Y la verdad es que la consigna desde mi primer libro y definitivamente desde el contenido que hago en redes sociales es pues hablar de lengua no desde la verticalidad, sino desde la horizontalidad y desde el humor, y también usar el humor también como estrategia pedagógica y la ironía. Y eso es algo que... Voy a tener ahí porque yo estudié Derecho y mira que el lenguaje del derecho es bien vertical. Claro. Si hubiera estudiado medicina te estaría diciendo lo mismo, ¿no? Sí, lo sé. O sea, dominas el lenguaje, el campo semántico y te impones jerárquicamente.
y sales tú a decirnos, no, el lenguaje puede ser horizontal. Adiós, médicos y abogados. A ver, explícanos eso. Sí, bueno, a ver, es que la lengua es horizontal. Es probablemente la cosa más democrática del mundo, ¿no? Pero está atravesada a su vez, digamos, el uso de la lengua está atravesado a su vez pues, por todas las jerarquías sociales, por todas las estructuras sociales, y parecería que eso es inherente a la lengua, pero en realidad no. Digamos, eso es parte de cómo la usamos. Eso es de las personas, no tanto de la lengua per se. Obviamente se manifiesta en ella y hay que aprender a entender de qué maneras, pero eso no quiere decir que la lengua per se sea pero más yo puedo saber en qué barrio naciste, o como se dice hoy, en qué código postal creciste, a partir de los términos lingüísticos que utilizas. Claro. O sea, la lengua será muy horizontal, pero te clasifica. Claro. Sí, bueno, te clasifica a ojos de otros hablantes, ¿no? Pero los usos lingüísticos per se no son ni buenos ni malos. Es un poco como la ropa, ¿no? Claro, o sea, tú ves a lo mejor a alguien vestido de cierta manera y también puedes clasificarlo o puedes apelar a ciertas como preconcepciones o incluso prejuicios de quién es esa persona, pero eso no quiere decir que la ropa per se tenga algo de bueno o de malo, sino que en todo caso es interesante saber de qué manera, o sea, cómo funciona esa prenda en ese caso, en el caso de la lengua, y también hablar de por qué hacemos estas asociaciones o cómo funcionan. Hay una revolución que todavía democratiza más. Y en efecto, yo supongo que cuando los libros se transcribían, sean para unos cuantos. Gutenberg ayudó a democratizar, pero como sea, tener control de la imprenta. Pero hoy los mecanismos de divulgación son una gozada de la democracia. Y se ve que ese tema te importa. O sea, la divulgación del conocimiento a partir de los nuevos medios, de los nuevos recursos. No sé si naciste digital o naciste análogo. No. Sí, nací todavía en la era analógica, pero creo que, digamos, me tocó de lleno, ¿no? Como ir creciendo con Facebook, bueno, antes de eso todavía MySpace, High Five, y empezar a ver las primeras redes. Y de hecho yo llegué más bien a TikTok un poco ya como de qué es esto que está haciendo la generación que sigue, ¿no? Y cuando empecé a hacer videos en TikTok fue un poco, primero experimental, pero sí con el tiempo me di cuenta de que en efecto era un buen lugar, que si bien es una plataforma de entretenimiento, era un buen lugar para hacer divulgación, que había otras personas que lo estaban haciendo. Te ha ido muy bien, o sea, influencer lingüístico, suena súper elegante. Sí, aparte suena rarísimo, ¿no? Oye, porque influencer, no sé, es Britney Spears, pero claro. Tú también, ¿no? Chávez también es un influencer. Pues sí, ahora ya me reconcilié con la etiqueta, supongo que tiene también sus sesgos, ¿no? Pero... Sí, influencer, ¿qué quiere decir hacer eso, no? Divulgación de los contenidos que a ti te importan. Pues, ¿y cómo te va con tu público? Bien, es una comunidad, la verdad, bastante feliz. O sea, la interacción, obviamente hay mucho hate y muchas cosas como en todas las redes sociales. ¿Sí hay hate? Sí, claro, sí, muchísimo, ¿no? Todos los días, pues, es algo con lo que lidias todo el tiempo. ¿Qué enoja un hater mira, como yo hablo de la lengua a secas, yo no hablo de lengua correcta. De hecho, lo que hago es problematizar la idea de que hay lengua correcta y lengua incorrecta, ¿no? De hecho, es un poco regresar a esta idea de que lo correcto y lo incorrecto es una cosa social, no es una cosa lingüística. Entonces, eso hace enojar a muchas personas, ¿no? Eso hace enojar a personas que de alguna manera, ya sea porque lo hacen de manera deliberada o porque no tienen nadie les enseñó otra relación con la lengua, pues abrevan como del purismo lingüístico. Estás destruyendo el castellano. Parece, estás destruyendo la lengua. Estoy promoviendo la mediocridad, estoy solapando la flojera y no sé cuántas cosas me dicen. Vi un texto y me acusaban de escribir narcoñol. Porque había un personaje que era narcotraficante, pues hablaba como narcotraficante y entonces hablaba de promueves el narcoñol. ¿Qué es eso? Sí, claro, sí. Y al final lo que ocurre es que, de nuevo, la lengua saca todas estas preconcepciones que tenemos sobre las personas. Y yo lo que siempre digo es, yo hago divulgación lingüística, yo lo que explico es lo que hace la lingüística o mi área particular, que es la traducción, o en general hablo de lengua y comunicación. Y eso, digamos, la vara social está tan baja que parece que eso es activismo o que eso es como tirar algún tipo de certeza general. Pero tú no haces gramática. ¿En qué sentido? O sea, digo, hago gramática como hablante, digamos, pero... Sí, pero a la base de divulgación no estás divulgando el Moliner o alguno de estos grandes diccionarios. Haces otra cosa. Hablo de hecho, o sea, soy un gran fan de María Moliner, pero hablo de los diccionarios, pero hablo de todos, ¿no? No nada más del diccionario académico, no nada más hablo de del reducto de la lengua culta, sino que hablo de la lengua
toda, ¿no? De todo lo que implica. ¿Y hablas de la Real Academia de la Lengua Española o la haces a un lado? No, hablo de ella cuando hay que hablar bien de ella, hablo bien de ella, cuando hay que hablar mal de ella, también hablo mal de ella. Y no solo de la Academia Española, sino de todas las demás academias del español. Hay una crítica muy fuerte a cómo las plataformas están interviniendo el lenguaje escrito, ¿no? Sí. O sea, ¿para qué hacer por qué si puedes utilizar una X y una K? O, en fin, hay una cantidad de abreviaturas que están transformando. Muy interesante el lenguaje. ¿Tú cómo te sitúas cuando esas discusiones te interpelan? Pues de dos maneras. Primero, como observador. Al final es un fenómeno lingüístico y es interesante y está bien como hablarlo, entenderlo, ver qué dice de nosotras, de nosotros. Y segundo, a veces me ha tocado ser un poco como el defensor como de estos parias lingüísticos, ¿no? Porque al final... Parias lingüísticos mirados por los privilegiados lingüísticos. Sí, digamos por el español estándar y por las asociaciones culturales que se hacen a él. Porque al final, no sé, esto de las abreviaturas, por ejemplo, primero no es nuevo y segundo no va a destruir el español, digamos, la ñ, la letra ñ, que hoy en día es la letra identitaria del español, nació de la flojera y el querer dinero, ¿no? De gente que escribía en lugar de doble N, escribía porque les pagaban por palabra y tenían que copiar textos, pues en lugar de poner las dos Ns de latín o de lo que en ese momento estaba transformando en español, pues le ponían lo que en el futuro se convirtió en la virgulilla. Y bueno, o sea, eso era una abreviatura, ¿no? Entonces, era nuestro XQ de por qué o PQ. Entonces, para empezar, eso pasa de toda la vida. Y segundo, también tenemos mucha evidencia que muestra que no es que, por ejemplo, los jóvenes usen el XQ o el PQ y ya. O sea, obviamente saben usar las dos, sino que se adecuan al contexto. Y eso, pues, es la forma natural de funcionar de la lengua. El famosísimo OK. Sí, claro. Sí, sí. No para. Te invito solamente para cerrar. Esta posición de influencer, ¿te ha restado tiempo para seguir, uno, escribiendo tu propia literatura, dos, traduciendo literatura, y tres, también es dramaturgo, también haces piezas de teatro? ¿Has podido hacer coexistir, digamos, a los cuatro Adrianes en este mundo? Sin duda. Sí. O sea, sí lo he logrado, pero también, sin duda, es mucho más complicado. Pues antes malabareaba 3 pelotas, ahora son 4, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que sí. Al inicio fue un poco abrumador, porque obviamente uno no piensa la idea de hacer contenido en redes y de volverse una especie de microcelebridad como pensabas a las celebridades de antes. Entonces, es complicado acostumbrarse como a todo lo que viene de marcas, visibilidad, etcétera. Sobre todo cuando al final, pues, lo que yo quería era hacer divulgación, ¿no? Y no voy a decir que no lo disfruto, pero sí es una cosa abrumadora. Entonces... Además tienes que alimentar al personaje todos los días. Sí, claro. Si no, se desaparece de las redes. Sí, claro. Entonces sí es un proceso y sí es complicado, pero de ninguna manera me ha impedido seguir. Al contrario, ahora escribo más, ¿no? Ahora escribo libros de divulgación, no solamente todo lo demás. Compagino un poco eso con otras cosas y la visibilidad de las redes pues me ha ayudado también a empujar otros proyectos propios de traducción, de escritura, de teatro. Adrián, es una vida gozosa la tuya. Pues sí, digo, como todas, supongo tiene sus momentos de agridulces, pues, pero sí, me la paso muy bien y la verdad es que he disfrutado haber encontrado en las redes como un espacio tanto para, pues, impulsar mi carrera como para también que la gente encuentre un lugar en el que pueda hablar su lengua y como empujar esa autoestima lingüística de forma segura y sin el hackeo del normativismo lingüístico que nos hizo a todas y a todos. ¿Por qué me voy de esta charla con la impresión de que a mí no me mentiste? Bueno, nunca lo sabremos, pero bueno, no, las mentiras están en el libro y están ahí puestas por una buena razón y las y los lectores lo descubrirán. ¿Cómo mentir en Internet? De Aguilar, Adrián Chávez. Gracias por acompañarnos aquí en El Lugar Común y correremos a comprar. Muchas gracias. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, ADN Noticias. Aquí no hay lugar común.